Buenos días a todos y a todas, como siempre. Hoy vamos a terminar el tema de los transportes. Vamos a ver el transporte naval y el transporte aéreo. Es un tema muy sencillo y bastante agradable. El transporte naval incluye el transporte marítimo y el transporte fluvial, que es el de los ríos, aunque tiene muchísima menor importancia. ¿Qué es lo principal del transporte naval? Mira, el transporte naval se centra sobre todo en las mercancías. Sobre todo, además, en las mercancías pesadas y en las mercancías voluminosas. ¿Por qué? Porque el transporte naval es el más barato que hay, extremadamente barato. Un barco, como este que tenéis aquí, un portacontenedores, es capaz de llevar una cantidad ingente de mercancías y, por lo tanto, claro, es especialmente indicada para mercancías grandes, pesadas e incluso mercancías baratas, porque no encarece tanto el transporte. Imaginaos la cantidad de, pues qué sé yo, de bañadores que puede llevar este barco aquí, ¿no? O de bolígrafos, una cantidad gigantesca. Por lo tanto, el transporte marítimo es sobre todo y fundamentalmente para mercancías pesadas, voluminosas o de poco valor. Es barato, es lento y por lo tanto no es muy elegido para transporte de pasajeros, salvo en cuestiones de cruceros y cosas de estas. Los pasajeros suelen elegir las rutas aéreas, mientras que las mercancías suelen elegir las rutas marítimas, estos barcos, ¿no? Bien, este tipo de transporte requiere de un montón de infraestructuras, no solamente los barcos, sino también, lo veremos, infraestructuras portuarias, es decir, puertos preparados, y requiere, por lo tanto, una gran inversión, tanto de los estados como de las compañías de transporte. Para que os hagáis una idea, en los últimos años, esto va solamente hasta el 2009, aquí se ve una bajada correspondiente a la crisis que hubo en el año 2008, el crecimiento de las mercancías ha ido aumentando. Fijaos, en azul tenemos los embarques de petróleo, en verde tenemos los graneles. Los graneles son mercancías que van no empaquetadas, por ejemplo, pues qué sé yo, cemento o, por ejemplo, líquidos, y el resto de la carga que normalmente son contenedores. Como os decía, esto requiere una enorme infraestructura. Aquí tenéis, por ejemplo, un puerto para la carga de gases, de líquidos y de graneles, por ejemplo, de trigo. ¿Vale? Es un puerto concreto que tiene que tener unas instalaciones concretas. Este, sin embargo, es un puerto que está diseñado para contenedores. Normalmente los barcos descargan los contenedores con estas grúas gigantescas que veis aquí, que luego colocan los contenedores en camiones o en trenes si es que el puerto tiene conexión ferroviaria. Este sería un puerto para embarcaciones turísticas, como puede haber en Cádiz, un puerto pesquero, y este sería un puerto de cruceros, destinado, como el de Cádiz, también al tráfico de pasajeros, ¿no? Como veis, esto requiere unas enormes inversiones. Pero fijaos, estas inversiones se rentabilizan teniendo en cuenta las características de los barcos. Este es uno de los mayores portacontenedores del mundo y puede llevar hasta 21.500 contenedores. Cada contenedor es el equivalente a un camión, es decir, este barco, que puede estar operado por una tripulación de 20 personas, lleva el equivalente a 21.500 camiones. Y imaginaos qué cantidad de trenes también, ¿no? Con lo cual, claro, tardarán mucho, pero sale muy, muy, muy barato. Este es un barco de transporte de coches. Este es capaz de llevar 8.500 coches en su bodega. Imaginaos solamente 8.500 coches de todas las marcas que se llevan desde el país fabricante hasta el país comprador. Tiene incluso aquí arriba una pequeña pista para aparcarlos y para hacer las maniobras y todo este tipo de cosas, ¿no? Este es un barco de tanero. Este lleva gas y lleva 87.000 metros cúbicos de gas. Eso es un abastecedor enorme, ¿no? Y claro, necesita su propio puerto, ¿no? Y este es un barco de contenedores refrigerados. Este lleva carne, lleva pescado, lleva alimentación fundamentalmente y puede llevar hasta 10.000 teus. El teu es la unidad de medida que se utiliza para el contenedor. Hasta 10.000 contenedores refrigerados. Entonces, imaginaos qué gigantesca capacidad de carga. Estos son 10.000 camiones frigoríficos. Normalmente el comercio o el transporte marítimo lleva unas rutas fijas. Y estas rutas fijas pues dependen mucho de quiénes son los países que fabrican y exportan mercancías y quiénes son los países o las zonas que compran esas mercancías. Como veis, tenemos una serie de rutas principales que son las siguientes.
Hay una ruta que es la ruta del Atlántico Norte, que une Europa con Estados Unidos. Sería esta, ¿vale? Hay otra que es la ruta del Pacífico, que une el sudeste y el este de Asia, China, Japón, eh, Filipinas, toda esta zona de aquí, a través del Océano Pacífico con Estados Unidos, veis aquí San Francisco, y luego a través del Canal de Panamá hasta Europa. Y luego tenemos otra que sería la ruta del Mediterráneo, que es también desde Asia, atravesando el canal de Suez, que es este de aquí, y cruzando por el Mediterráneo hasta Europa. También, en ocasiones, dando la vuelta a África, pero esta es realmente menos importante porque, bueno, te sale más barato porque no tienes que pagar el canal de Suez, pero tarda muchísimo más y gasta más combustible, ¿no? Fijaos, este es el puerto de Shanghái. Este es un puerto diseñado para contenedores. ¿Y por qué es el puerto de contenedores? Pues porque estamos hablando de China, estamos hablando de la fábrica del mundo y por algún sitio tienen que sacar esos materiales que luego vosotros compráis, pero no solo vosotros cuando vais aquí a comprar algo fabricado en China, sino miles de empresas de todo el mundo que dependen, y esto lo hemos visto ahora con el coronavirus y tal, dependen de las piezas y de los componentes que se fabrican en China, ¿no? ¿Por dónde salen estos? Bueno, pues estos salen, como os he dicho, hacia Estados Unidos y atravesando el canal de Panamá o hacia Europa y atravesando el canal de Suez. Por lo tanto, tendría sentido hacer un pequeño Google Maps, ¿no? Mirad, este de aquí es el canal de Suez, que atraviesa territorio egipcio, como podéis ver, y que comunica Asia con el Mediterráneo. Es importantísimo. Si hacemos un pequeño experimento y empezamos a ver, veremos cómo es un canal artificial, evidentemente, como el de Panamá, que va cruzando por aquí el desierto, luego ya la parte del delta del Nilo, que tiene una serie de lagos que ya existían en su momento y que se aprovecharon para cortar y que a lo largo de su trazado, es un trazado bastante recto, quedaos con esta bifurcación, que ahora veremos una cosita, pues ya sabéis que el Google Maps nunca sabes lo que te va a ofrecer porque muchas de las fotos son tomadas muy recientemente y que por aquí pues deberíamos encontrar tráfico de barcos, como por ejemplo este de aquí, que está descargando o cargando en el puerto o que está repostando. Si siguiéramos, esto lo podéis hacer vosotros también, pues os encontraríais en un día normal pues toda una serie de grandes barcos, contenedores y militares y de todo, pues que van atravesando por aquí, ¿vale? Esta es la bifurcación que os decía antes, fijaos, y aquí se ve un enorme portacontenedores que está cogiendo la dirección de la derecha, porque por aquí es por donde van los barcos en dirección contraria. El otro gran canal, pues es el canal de Panamá, ya sabéis dónde está, que además tiene una particularidad, y es que, bueno, une dos océanos y hay una diferencia de unos metros entre la superficie de uno y la superficie del otro, uno está más alto que el otro, y por lo tanto hay que crear una serie de esclusas que podéis ver aquí, con los cuales el barco se mete hasta aquí, se encierra aquí, bajan el nivel, cuando ha llegado hasta este tramo abren y el barco pasa, y todavía fijaos que tendrán que vaciar este hasta que llegue al volumen, a la superficie de este que tenemos aquí abajo, como una serie de escalones. Y por ahí van pasando los barcos. Parece muy lento, lo es, pero siempre será mejor que darle toda la vuelta a América, ¿no? Bien, hemos visto transporte marítimo, pero también es importante el transporte fluvial, donde hay ríos navegables y ríos importantes. En Europa, por ejemplo, el Rin, el Danubio, perdón, el Volga, en Estados Unidos el Mississippi, en Egipto pues el Nilo, es decir, aquí tenéis un barco portacontenedores también, evidentemente más pequeño, que está utilizando el Rin en este caso. Bien, la otra parte del tema es el transporte aéreo. También tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Evidentemente es más rápido, es más seguro, es más cómodo, pero claro, su capacidad es limitada, por lo tanto es caro.
es caro para las cargas. Normalmente el transporte aéreo se utiliza fundamentalmente para el transporte de personas. Es contaminante, muy contaminante, también el marítimo lo era, no os lo he dicho, sobre todo por los combustibles que se utilizan y también por la contaminación acústica. Y aquí podéis ver un avión de los que se utilizan como de carga. Fijaos, este avión de carga, que es el más grande del mundo, es un Antonov, lleva 250 toneladas. 250 toneladas comparado con un barco portacontenedores no es absolutamente nada, es muy poco. Pero se utiliza para mercancías o bien muy caras o bien que requieren, que sé yo, suministros médicos o militares que requieren una inmediatez que el barco no puede dar. Como os he dicho, es sobre todo pasa para pasajeros. Aquí tenéis el avión de pasajeros más grande del mundo actualmente, que tiene capacidad para hasta 853 pasajeros. Entonces, esto sí sale rentable, no el transporte de mercancías, salvo lo que os he dicho, que sean mercancías de mucho valor, ¿no? Y esta es la red de transporte aéreo internacional. He seleccionado esta foto porque es muy, muy, muy ilustrativa, ¿no? Como veis, hay tres grandes focos de movimiento. El sudeste de Asia, Estados Unidos y sobre todo Europa. Aparece más en rojo, no porque haya más volumen de pasajeros, que también lo hay, sino porque está más concentrado. Como veis, en el del transporte marítimo, el principal era esta zona, el sudeste de Asia, el este y sudeste de Asia, por las mercancías, pero estamos hablando aquí sobre todo de pasajeros y evidentemente las principales rutas son o bien hacia Europa o bien desde Europa, o bien hacia Estados Unidos o bien desde Estados Unidos y o bien hacia Asia o bien desde Asia. Si os dais cuenta, en este curso ya hemos visto muchas imágenes de este tipo, de comercio, de transportes, de todo, donde se ve claramente cómo hay una parte del mundo que siempre queda marginada en comparación con las demás, que es Sudamérica y en mayor medida África. Es como si quedaran fuera de todos los flujos internacionales, ¿no? Bien, el transporte aéreo, ya os he dicho las tres rutas fundamentales que hay, requiere una logística muy importante porque requiere no solamente la existencia de los aviones, sino la existencia de aeropuertos, que son unas gigantescas construcciones donde hay toda una red logística que vosotros y yo como pasajero pues habitualmente no vemos, ¿no? La llegada de las mercancías y de los equipajes, la clasificación de las mercancías y los equipajes, el embarque automatizado, informatizadísimo de esas mercancías y de esos equipajes, el embarque de pasajeros y la salida y entrada constante de aviones. Uno de los aviones de los aeropuertos más grandes del mundo es el segundo, pero es que es muy bonito, por eso lo he puesto, ¿no? Es el aeropuerto de Pekín, fijaos, tenemos toda una infraestructura brutal. Aquí hay una autovía por donde tienen que llegar los coches que depositan a los pasajeros que entran aquí en esta terminal de acceso gigantesca y luego tenemos todos estos terminales, los aviones aquí esperando para salir por esta pista o por esta otra o por esta otra de aquí o por esta otra. Es uno de los aeropuertos internacionales más grandes del mundo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el de Hong Kong, que os lo he sacado porque, bueno, está en una isla, ¿no? Y es un aeropuerto que da como mucho miedo, pero fijaos toda esta enorme cantidad de instalaciones que tiene y las pistas. Una pista principal, otra pista principal, las pistas de rodadura por donde van los aviones que se van aparcando, lo cual quiere decir que aquí pueden estar aterrizando y despegando aviones continuamente, porque según aterriza un avión, pues se mete por estas pistas accesorias y se va apartando y va llegando a la... Esta es la pista de despegue. Y va llegando a la terminal, que como veis está aquí, donde va depositando a los pasajeros, ¿de acuerdo? Y en este pasa igual, es otra pista de aterrizaje o de despegue y claro, puede haber aviones continuamente en vuelo, ¿no? Claro, no todos los aeropuertos son tan espectaculares como estos. Hemos visto el de Pekín, hemos visto el de Hong Kong, este es el de Jerez. ¿Vale? Es un aeropuerto local, pero es un aeropuerto también que cumple las mismas funciones, solo que a escala mucho más reducida. Pues aquí tenemos una pista y la zona de rodadura por donde se apartan los aviones y donde están pues todos los vehículos de carga, de descarga, los autobuses que llevan a los pasajeros hasta el avión en su caso, los servicios contra incendios, mecánicos, todo esto. Imaginaos la cantidad de cosas que hay en un aeropuerto. Que además es atractivo para otros negocios, porque en la mayoría de los aeropuertos tienes también, sobre todo los grandes, claro, tiendas, restaurantes, alrededor suele haber hoteles para los pasajeros que tienen que pernoctar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en muchos aeropuertos, en la zona internacional, que es la que está restringida a pasajeros que están en tránsito o que van a otro país, pues no rigen
exactamente los impuestos de ese país. Con lo cual suele haber también tiendas, depende del país y de la zona, libres de impuestos que son muy atractivas pues, para comprar muchas cosas que en el país habitualmente son más caros. Como veis, hemos visto transporte marítimo, transporte aéreo, muy fácil, transporte marítimo sobre todo mercancías, aéreo sobre todo pasajeras, el marítimo lento pero barato, el aéreo rápido pero más caro, los dos bastante contaminantes y los dos han tenido un auge espectacular, como hemos visto en los últimos años, aunque ahora, si sacamos una gráfica, evidentemente, con esta crisis que estamos atravesando y con este tema del coronavirus, pues tanto el transporte aéreo como el transporte marítimo, sobre todo el aéreo, que es el de pasajeros, está bastante paralizado. Y esta es la clase de hoy. La próxima ya será sobre el turismo, que es la parte gorda que nos queda del sector terciario. Hasta luego a todos. Adiós.